Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, durante la Cuaresma, durante toda la Cuaresma, hay lecturas especiales, oraciones especiales que hablan de la penitencia, del ayuno, de la conversión, del arrepentimiento, de la limosna y también de la pasión de Cristo nuestro Señor. Y también habla de las figuras que representaban a Cristo en el Antiguo Testamento. Una figura célebre del Antiguo Testamento es Salomón el Sabio, el rey Salomón, hijo de David. David, después de la muerte de Saúl, logró reunificar todo el reino de las 12 tribus de Israel. Llegó a un poder extraordinario, pero siempre cuando uno entrega sobre un plato de oro la cosa, el otro no valoriza. Bien, Salomón sí aprovechó de lo que hizo su padre, pero hizo pecados también, y después de la muerte de Salomón el reino se dividió en dos. El norte, 10 tribus, que va a ser el reino de Israel, y el sur, 2 tribus, Judá y Benjamín. Entonces Salomón, dije, es el sabio. Él, su padre había empezado los preparativos y él construyó el gran templo que lleva su nombre, el templo de Salomón. Salomón fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir varios libros de la Sagrada Escritura, pero al final de su vida pasaron cosas no bonitas. ¿Por qué? Porque aprovechó su autoridad de esa cosa para casarse con mujeres paganas, y las mujeres paganas lo impulsaron después a hacer templos paganos. Pero regresamos al tema de hoy, la sabiduría de Salomón. Dice el tercer libro de los Reyes, capítulo 3, dice que había 2 rameras, 2 mujeres, tuvieron cada una su hijo. En una noche, por imprudente, una de ellas, como ponía el bebé en la misma cama que ellas, moviéndose, lo sofocó. Murió el niño. El niño murió. Y de noche se despierta, ve que su hijo está muerto. ¿Qué hace? Se levanta con mucho cuidado, va a robar el hijo vivo de la vecina y poner el suyo en la cama de la otra. Y la mañana la otra se levanta, quiere dar pecho a su hijo y ve, mira bien, no es su hijo. Y cada una reclama el hijo vivo. Finalmente, en esta época, los reyes daban la justicia, van al tribunal del rey Salomón, y cada una dice, el hijo vivo es mío. Se pelean. ¿Y qué hace Salomón? Va a hacer una astucia de juez muy eficaz. Dice, está bien, esta dice es el mío, aquel dice es el mío, y cada quien es el mío. Vamos a dividirlo en 2. Traigamos la espada, divide en 2 el niño y cada quien una parte. Lo dice a propósito, ¿no? Él quiere detectar cuál es la madre verdadera. Y finalmente la ladrona realmente se hace la tonta. Dice, sí, así no será ni de ella ni mío. Pues si fuera tu hijo no aceptarías. Mientras que dice, conmovido la madre del hijo vivo, dijo al rey, porque se comieron sus entrañas por amor a su hijo, te suplico, Señor, dadle a ella el niño vivo y no lo matéis. Es normal. Ella prefiere que su hijo, aunque se lo quiten, quede vivo antes que muerto. Entonces, ¿qué pasa? Bien, por contrario, decía la otra, ni sea mío ni tuyo, sino divídase. Respondió el rey y dijo, dad a la primera el niño vivo y no le quite la vida, porque ella es su madre. Sabiduría. Su truco funcionó, detectó cuál es la madre viva, y oyó todo Israel la sentencia del rey, y le temieron, viendo que la sabiduría de Dios estaba en él para hacer justicia. Rey Salomón es figura también de Cristo en lo de su sabiduría. Nuestro Señor es la sabiduría suprema. El principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todo lo que se hizo, se creó, se hizo por él, por Cristo.
nada se hizo sin él, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, se llama Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor, hermanos, no es un cualquier profeta, un mensajero de Dios, no es cualquier filósofo, no es cualquier hombre, es Dios hecho hombre. Y hoy querer poner a Jesucristo al mismo nivel que cualquier sabio, cualquier hombre, cualquier filósofo, cualquier fundador de religión, no es justo, ni con los hombres, ni con Dios. Ok, los que no creen, entiendo, no creen, no tienen la fe también es un don, pero al menos que tengan la curiosidad o la preocupación de averiguar esto, de averiguar. ¿Por qué? Porque equivocarse sobre la persona de nuestro Jesucristo es sumamente peligroso. De todos los pueblos de la tierra, antes de Cristo y después de Cristo, los más beneficiados fueron, claro, los pueblos cristianos. En Europa especialmente y en las Américas. ¿Y hoy qué está pasando? Y bien, los pueblos cristianos son ingratos totalmente con Cristo. No solamente ingratos con Cristo, sino se ponen contra Cristo. Lo ignoran por completo. Hoy todo está favorecido menos la religión de Cristo, la católica. Favorecen cualquier cosa menos la católica. ¿Y cuál es el fin? ¿Quién está detrás de esto? Y bien, está detrás de esto el demonio. El demonio no soporta, no acepta, no quiere que la gente tome el camino de la salvación. Por eso quiero decir unas palabras acerca de los frutos de la pasión de Cristo. Cristo, nuestro Señor, ¿para qué vino? ¿Para qué se encarnó? ¿Para qué dio su vida en la cruz? Y bien, para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? Del pecado. ¿Qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. ¿Quién puede destruir pecado? Nadie, solo Dios. Solo Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Cuando quisieron bajar por el techo un paralítico, nuestro Señor dijo, confianza, tus pecados sean perdonados. Y bien, los fariseos, con mucha razón, dijeron, ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y tenía razón. Solo Dios puede perdonar el pecado. Ahora, ¿cómo Dios perdona el pecado? Bien, Dios perdona el pecado directamente en su persona encarnada, Jesucristo, Dios hecho hombre, o mediante su iglesia. Entonces, nuestro Señor dio su vida en la cruz. Por eso les aconsejo meditar bien esta cuaresma las lecturas que están en el misal. Para cada día de la cuaresma hay oraciones especiales, lecturas especiales que hablan de la penitencia, de la conversión, del arrepentimiento, de la limosna, de la pasión de Cristo, etcétera, etcétera. Toda la cuaresma. Ya no se celebra vida de santos, salvo excepción 19 de marzo San José y 21 de marzo la Anunciación. Los demás ya los santos pasan otra categoría. Entonces nuestro Señor va a dar su vida por nosotros en la cruz, en la agonía, en el Via Crucis. Cuando Jesús estaba en la agonía, el jueves, el Viernes Santo, él veía todos los pecados de todos los hombres hasta el fin del mundo. Veía y conocía todo el pecado de nosotros. Y quiso dar su vida por nosotros. Es a tal punto que vio estos pecados como aguas negras venir sobre él, algo asqueroso, que dijo, mi alma está triste de la muerte. Sin embargo, aceptó, a pesar de ser la inocencia misma, aceptó de hacerse fiador nuestro. A ustedes no les aconsejo ser fiador de nadie. No se cargan cosas de gente porque los hombres fallan, pero él no había detrás, por caridad, por amor, y San Pablo dice, me amo, Dios subía por mí, y bien, se hizo fiador nuestro. Es como si él hubiera hecho los pecados. Él no pecó jamás, no puede pecar, Dios no puede pecar, Dios es hombre, pero él cargó con esos pecados como en su humanidad y quiso expiarlos por los dolores, por las penas,
por la flagelación, la coronación de espina, la cruz y la crucifixión. Entonces, como fruto de toda esa pasión de Cristo, Santo Tomás de Aquino, el más grande de los especialistas de la palabra de Dios, de la teología católica, Santo Tomás de Aquino dice, hay 5 frutos que Cristo mereció por nosotros mediante su pasión. El primero dice, dando su vida en la cruz, nos liberó del pecado. Al libertarnos del pecado, nos liberó del poder del demonio. ¿Qué es lo que da poder al demonio? El pecado. Después del pecado, el demonio ya no tiene ningún poder sobre los hombres. Nos liberó también de la pena del pecado, que es el infierno eterno. Y consecuencia, nos reconcilió con Dios y abrió dentro de nosotros la puerta del cielo. Es todo lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Y para sí mereció en su humanidad ser exaltado, sentado a la diestra de Dios Padre en el paraíso. Entonces, nos mereció la liberación del pecado. ¿Y cómo nosotros, 2000 años después, merecemos la liberación del pecado? ¿Cómo esa liberación del pecado llega a nosotros 2000 años después? Y bien, esta liberación del pecado en la iglesia que él fundó, y no cualquier iglesia fundada por hombres que no vale nada, son instrumentos del demonio engañador, y bien, en la iglesia legítima que él fundó, esta liberación del pecado llega a cada persona mediante los 7 sacramentos. Y hay 2 sacramentos destinados a borrar el pecado, el bautismo y la penitencia. El bautismo y el perdón de los pecados. Por eso, nuestro Señor, al subir al cielo, dio orden de bautizar toda criatura. Hago una paréntesis. En el Evangelio no hay ningún versículo, ninguno, que diga de no bautizar niños. Dice, bauticen toda criatura. San Marcos 16:16. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, toda criatura. Primero. Segundo, San Juan Bautista, el precursor del Señor, el que fue enviado por Dios para predicar bautismo de penitencia y no bautismo sacramento nuestro, que no existía todavía, y bien San Juan Bautista dice, yo bautizo con agua, en señal de arrepentimiento de los judíos. Hay uno mayor que yo, él bautizará con agua y Espíritu Santo y fuego. San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Entonces, el diablo, ¿qué hace? Engañador, trata de tergiversar el Evangelio y deja decenas de miles y millones de personas sin bautismo en nombre del Evangelio. Hace poco encontré a alguien, me dice que es cristiano, que es evangélico, ni está bautizado. Pobre gente. Bien. Entonces nos libera del pecado, mediante el bautismo. Y si después del bautismo hemos fallado, hemos pecado, nos hemos manchado, nos hemos, por desgracia, por debilidad, o por tontos, o por viciosos, entregado otra vez al poder del demonio por pecado mortal, y bien dejó otro sacramento libertador, purificador del pecado, que es la penitencia, la confesión. ¿Y dónde está la penitencia, la confesión? Es el Evangelio. Es el Evangelio, capítulo 20, 21 de San Juan. ¿Qué dice nuestro Señor? El día de su gloriosa resurrección y triunfo, y bien dice, sopla sobre los apóstoles diciendo, reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan sus pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. Entonces, liberación del pecado con el bautismo y con la confesión. Ahora, ¿qué pasa en el alma, en pecado mortal? El alma del cristiano bautizado peca mortalmente. Y bien pasa una catástrofe. Es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida espiritual. Es como de repente, medianoche, la corriente se corta, se va, uno está en las tinieblas total. San Antonio María Claret, en su maravilloso libro, Los Ejercicios de San Ignacio de Loyola, dice, en diformidad, un alma en pecado mortal y un demonio son iguales. Un alma en pecado mortal y un demonio son semejantes. Si nuestros ojos vieran un alma en pecado mortal, haríamos paro cardíaco. Haríamos paro cardíaco. El pecado mortal, que es hermano, es el cristiano, destruye la gracia, la santidad, como la luz que se va, para que entiendan, destruye la gracia, destruye el amor divino en nuestro corazón, la caridad, y expulsa el Espíritu Santo. Y paraliza, es como tener el foco, el cable, pero no hay corriente intelectual. Las demás virtudes,
prudencia, justicia, fortaleza, templanza, dones del Espíritu Santo quedan como paralizados. ¿Qué queda en el cristiano en el pecado mortal? Queda la fe y la esperanza con el sello de Cristo. Pero fe y esperanza sin la gracia y la caridad no salvan. No salvan. Ahora hay otro pecado, peor todavía. El cristiano que abandona la fe cristiana, haciéndose budista, ateo, protestante, musulmán, y bien pierde la fe también, ya no queda nada, ya no queda nada. Entonces el cristiano en pecado mortal sí pierde la gracia, sí pierde la caridad, sí pierde el Espíritu Santo, se va, pero queda todavía el sello de Cristo y la fe. Entonces, teniendo fe, va a obedecer a la voz del Señor que habla en su conciencia mediante ideas que vienen a la mente, mediante una lectura, mediante la predicación, mediante cualquier cosa, y finalmente va otra vez presentarse al ministro de Dios confesando sus pecados para ser liberado del pecado. ¿Y quién puede dar perdón a los pecados? Solo Dios. Entonces, ¿por qué se confiesa el sacerdote? Y porque el sacerdote es ministro de Dios. Si hubieran preguntado al Señor, Señor, ¿cómo perdono los pecados? Porque usted solo puede perdonarlos. ¿Qué hacemos? Nunca los hombres hubieran imaginado que Él iba a darles este poder. Cuando los fariseos dicen, ¿quién puede perdonar si no solo Dios? Tenían razón. Pero Dios sí solo perdona los pecados, dio este poder a los apóstoles. ¿Cuándo? El día de la resurrección. Capítulo 20, 21, 23 San Juan. Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, quienes tienen que quedar detenidos. Entonces, esto de decir, yo me confieso directamente con Dios, no con un pecador como yo, es antievangélico y es una blasfemia contra Cristo. Tergiversar la Biblia, falsificar la Biblia es un crimen, es un pecado tremendo. De hecho, San Pedro dice, hay gente que tergiversa la Escritura para su condenación. Entonces nos libera del pecado con el bautismo y con la penitencia, perdón los pecados. Ahora, para los que no saben, sépanlo, el sacerdote no perdona como hombre. El sacerdote es como el cable que transmite el flujo divino. Es Cristo que por la boca del sacerdote dice, yo te absuelvo, yo te perdono tus pecados, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando dice en el nombre de Él, por la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, yo te perdono. En ese momento, la sangre derramada en la cruz, expulsa el pecado del alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos de Dios. Como a medianoche, la luz viene e iluminación. Entonces, ahora, otro caso excepcional. Supongamos usted está en un país no cristiano, no hay sacerdote, no hay misa. Usted cayó en pecado mortal. ¿Qué puede hacer para libertarse del pecado? Tener el deseo de confesarse. Cristo dice confesión. Pero no hay sacerdote. Entonces se pone de rodilla, de todo corazón pide misericordia del Señor, arrepentido de todo corazón, arrepentido de no volver a pecar, dejar el pecado y de confesarse cuanto antes apenas había un sacerdote. Y en este caso eso se llama acto de contrición perfecta. Si usted está totalmente arrepentido con el deseo de buscar un sacerdote y confesarte, Dios ya te perdona. Y apenas ve un sacerdote, Padre, por favor, oye mi confesión y está arriba. ¿Sí? Entonces nos libera del pecado. También los libera del pecado, o al menos del riesgo del pecado, mediante la Eucaristía, la comunión. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona que no come durante 2 meses y pico, que pueda vivir, va a morir. Y bien, de la misma manera que necesitamos comer y beber y dormir para tener salud, necesitamos también de la oración y de los sacramentos, y especialmente la Eucaristía, para fortalecernos contra la tentación y la concupiscencia. Por eso la Eucaristía, el cuerpo de Cristo consagrado, la hostia consagrada, tiene que recibirse en estado de gracia, claro, y esto borra los pecados veniales, pequeñas cositas que nos manchan. Aumenta la gracia y la santidad, como tener, por ejemplo, si tiene 40 watts, llega a 80 watts, crece al mismo tiempo todo. Aumenta la gracia y las virtudes,
y nos preserva del pecado mortal. La Eucaristía nos preserva del pecado mortal y por lo tanto nos libera del pecado, porque el que cae en pecado mortal está ya otra vez sacado del pecado. Bien. Entonces Cristo en su pasión nos merece la liberación del pecado y también del poder del diablo. ¿Por qué? Porque el que está en pecado mortal es templo y morada de Satanás, fíjense. Es templo y morada de Satanás. Mientras que el que está en gracia de Dios es templo, morada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El demonio entra y sale en el alma en pecado como si tuviera el portón abierto. Entra y sale como quiera. Ahora hay gente que dice, Padre, yo me casé por la iglesia, yo comulgo, yo confieso, rezo y siento muchas tentaciones. Buena noticia, excelente noticia. Significa que el enemigo está afuera y no dentro. Si hubiera estado dentro, te dejaría en paz del muerto. Claro, cuando el gato agarró al ratoncito, ¿hace esfuerzos? No, está ahí jugando, dormido, medio dormido. Sí. Pero cuando no tiene sus garras, hace mucho esfuerzo. Entonces, cuando uno se confiesa, comulga, se casa, siente tentaciones, buena noticia. Significa que el otro está afuera. No está dentro. Que sepan esto. Entonces, la confesión, dije, nos libera del poder del diablo. Pero el diablo quiere regresar, no hacerle caso. Y para no caer en sus trampas, ¿qué debemos hacer? Debemos evitar las ocasiones del pecado. ¿Evitar qué? Las ocasiones. ¿Por qué? Porque es imposible no mancharse los pies si uno camina sobre el lodo. El que ama el peligro perecerá en peligro, dice la Biblia. También nos mereció la liberación de la pena del pecado. El pecado mortal, queridos hermanos, es dar la espalda a Dios, alejarse de Dios. Ok. Y el que hasta el fin no quiere regresar a Dios, pues no llegará a Dios. Si usted toma, por ejemplo, quiere tomar el avión o el bus, digamos, en Honduras y quieres ir a México y toma el avión para, no sé, a Tokio, llegarás a Tokio, no llegarás a México. No, toma un falso camino. Entonces, la pena del pecado mortal es privación ¿de qué? Del paraíso. El que da la espalda de Dios se aleja de Dios. Y bien, si a pesar de Dios y de su iglesia uno hace el terco, hace la muerte y muere el pecado, cae en el infierno eterno. El infierno no es cualquier cosa. El infierno es el conjunto de todas las privaciones, sufrimientos, penas y dolores. Es perder un bien infinito. En este mundo uno peca, hace lo que quiere, come, bebe, duerme, no sé, hace deporte, se olvida. Pero cuando el alma es parte del cuerpo, de toda su fuerza quiere a Dios, a la felicidad, y su pecado lo aleja, y ahí el sufrimiento. Entonces nos libera Cristo de la pena del pecado. ¿Y cómo nos libera? Dije, por bautismo, y si hemos fallado, por la confesión. Por eso la Iglesia Madre, en tiempo de Pascua, de Cuaresma, pide y ordena en nombre del Señor que todos sus hijos, con uso de razón, se confiesen y comulguen para tener parte con la victoria de Cristo nuestro Señor. Confesión y comulguen. Entonces, la confesión va libertando del pecado, del poder del diablo y de la pena del pecado, porque el que está en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. Cualquier momento puede caer. Y que nadie diga, soy joven, tengo todavía 80 años a vivir. No, ok, puedes vivir, pero puedes también morir mañana. Un accidente, una bala perdida, un terremoto, cualquier cosa. ¿Qué dice nuestro Señor? Sed listos, voy a venir como un ladrón. No saben ni el día ni la hora. Otra liberación de Cristo es reconciliación con Dios. ¡Qué maravilla! Dios nos ama. Dios hizo este maravilloso mundo para nosotros. Pero como vivimos en ese mundo, nos asombramos de todo lo que Dios hizo. La vida es un milagro, queridos hermanos. Una flor es un milagro. Una fruta es un milagro. Un ser humano concebido, crecido, nacido, es un milagro. Es algo maravilloso. Nuestro cuerpo es una maravilla. Todo es maravilloso, pero no nos asombramos ya, porque estamos acostumbrados. Bien, nos reconcilia con Dios. ¿Para qué?
para que al separarse nuestra alma del cuerpo, vayamos a disfrutar de la dicha, gozo, felicidad divinas con Dios mismo. Como Dios es feliz, quiere que seamos felices. Nos libera entonces de la reconciliación con Dios y finalmente abre delante de nosotros la puerta del cielo, de la felicidad, del gozo eterno. Todos estos bienes Cristo nos los mereció en su pasión y nos comunica en su iglesia. Ahora, ¿qué pasa en las iglesias humanas fundadas por hombres? Por desgracia ya no tiene nada. No tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Y bien, porque hasta el bautismo fue falsificado. En el pasado se aceptaba, y todavía se acepta, que las primeras sectas protestantes fundadas por hombres, por haber guardado el rito católico, la fe católica en el bautismo, se valía, porque el bautismo es católico, no hay otro. Pero las nuevas sectas ya no creen en la necesidad del bautismo. Por eso la fe. Y por tanto, no sabemos, o más bien tenemos dudas muy serias, súper serias, sobre la validez del bautismo que dan. Y por lo tanto, vecinos en la bautizado no tienen nada. Y eso es gravísimo. Entonces, eso favorece al demonio. Entonces, seamos agradecidos con nuestro Señor de haber dado su vida por nosotros, de haber nos haber rescatado y de habernos dado la fe divina y católica. En resumen, Cristo nos mereció por su pasión muerte, ¿qué? Liberación del pecado, liberación del poder del diablo, liberación de la pena del pecado, reconciliación con Dios, apertura de la puerta del cielo, y finalmente Cristo mereció ser exaltado de Cristo en su humanidad. Está el derecho del Padre, juez de vivos y muertos. Nuestro Señor regresará al fin del mundo, todos van a resucitar, los ángeles van a separar los buenos de los malos, y Cristo en su majestad, con la señal de la cruz, va a aparecer y va a juzgar a todos los hombres. Tratemos de expiar nuestros pecados de una vez, y cuando la tentación nos ataca, bien, no hacerle caso. El diablo es súper mentiroso, promete maravillas y nunca cumple. Es engañoso, envidioso, mentiroso. Ahora, ¿qué debemos hacer? Es bien alejarnos de lo que no lleva a Cristo. En la medida que la sociedad se paganiza, se hace atea, anticristiana, relativista, pecadora, y bien, no podemos tomar las estrellas, entre comillas, pasajeras, no luminosas, sino tenebrosas de este mundo como modelo nuestro. Nuestros modelos deben ser Cristo, María y sus campeones, que son los santos. Y debemos separarnos de lo que nos lleva al pecado. Un cristiano no debe vivir, no debe comer, no debe beber, no debe negociar, no debe manejar, no debe negociar como los paganos, sin Dios, sin moral y sin temor de Dios. Somos cristianos, por lo tanto, donde quiera, bien, debemos aplicar los 10 mandamientos de Dios, resumidos en 2: amar a Dios más que todo y al prójimo por amor a Dios, para ganar las almas a Cristo nuestro Señor. Amén.